Ya estamos de regreso aquí en Ángulos y para cerrar con el tema de los maestros y pasar al tema de la reforma hacendaria que propuso el presidente Peña Nieto, les quiero preguntar tanto a Sonia como a Rubén, ¿cuáles son como los escenarios posibles? Si esta inconformidad que hemos visto que ha venido increciendo continúa, ¿a qué podemos llegar? Y en todo caso también, ¿cuál debe ser la reacción del gobierno o de los gobiernos? Porque hay que decir que esto es una especie de coparticipación entre la Federación y los estados. En la educación como en la salud comparten las responsabilidades. Entonces, ¿qué escenario ven ustedes con lo que se contempla hasta ahora? Yo lo que creo es que conforme los maestros se vayan enterando de los cambios y de la forma en que les afectan, va a seguir creciendo la inconformidad, que es lo que hemos visto día a día, como mencionaba Rubén. Comenzamos, de hecho, la primer movilización que hubo de bases magisteriales no rebasaba los 200 maestros, que es muy, muy distante a lo que vimos hoy en el centro de la ciudad. ¿Qué va a pasar? Yo no veo disposición del gobierno federal de hacer ninguna concesión, ni la más mínima, en la reforma. Me parece que promulgarla ayer para que salga publicada hoy habla de la prisa por adelantarse incluso a las movilizaciones que habían sido anunciadas desde la semana pasada para hoy. Y estas declaraciones constantes tanto de los legisladores federales como del gobierno federal de que no hay marcha atrás y la reforma se aplicará. ¿Habrá desestabilización del país? Bueno, lo que ya hay es tensión, pero quisiera regresar un poquito a lo que dice Sonia, coincido con ella, o sea, no veo en este momento del gobierno una actitud de diálogo franco, pues, porque sí les dan lo que suele ocurrir en los gobiernos cuando hay una movilización. La zanahoria, ¿no? La zanahoria, lo que decimos aquí, la Subsecretaría de Asuntos de Entretención, ¿no? de los grupos sociales, en gobernación igual tienen gente especializada a darles largas. Pero, ¿qué vimos con los legisladores? Acuérdense que antes de instalar el periodo ordinario de sesiones para el 1 de septiembre, los maestros cercaron la Cámara y obligaron a los diputados a sesionar en un lugar alterno. Ante eso, supuestamente les abrieron el diálogo los diputados y los senadores. No les cumplieron en nada, no hubo realmente un acuerdo. A ojos de muchos pareciera que, y lo he leído sobre todo curiosamente de algunos periodistas o opinadores, de que están cediendo ante el chantaje. Bueno, los maestros tienen intereses en este momento legítimos que defender, que son sus derechos laborales, profesionales. Ser maestro no es nada sencillo, o sea, si platicas ya con un maestro que está frente a grupo, yo creo que es una profesión bastante complicada, muy estresante, no se está entendiendo y por el contrario se le está tachando de flojos y como de conservadores que están tratando de defender beneficios. Rubén, ¿Acaso nada es más una ilegítimo? cosa que Sí. tiene que ver con esto. Seguramente porque también de la mano de todo esto ha habido una campaña muy fuerte de desprestigio del maestro con respecto a que no se quiere evaluar y la otra es con todos estos casos que se han dado ligados a actores políticos de excesos desde la vida sindical, desde lo que pasó con el Bester, como tratar de decir el maestro que es dobletero, el maestro que no va a trabajar, el maestro que no está en un aula es el que está defendiendo esos privilegios y no los derechos laborales del común de los maestros que, como dices, apenas vive. Así es. O sea, no es. De hecho, hasta lo dijo en su No es. informe Peña Nieto, ¿no? Dijo, los Sí. buenos maestros serán evaluados y van a mejorar sus condiciones y tal, 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 como Pero, si Aunque estos se fueran los refería a los que malos, no ¿verdad? salieron, más que a los buenos maestros, se refería a los que Así no es, salieron a los que no habían Sí, manifestarse. exacto, a eso me refiero. Pero O cada sea, vez son poniendo a los más. buenos a los que se quedan en las aulas y a los malos a los que se Con manifestaron. ese criterio de Peña Nieto cada vez son más malos maestros, ¿no? Los que están saliendo a la calle, pero Mm. justo a eso iba. No es un privilegio defender que tengas un trabajo estable y con un salario decente, no es un privilegio y sin embargo pareciera que en esta narrativa del México neoliberal que se ha construido en los últimos años, pareciera que un sindicalista, un trabajador que defiende esos derechos está mal y curiosamente no nos preguntamos o se cuestiona muy poco cuando los banqueros, por ejemplo, ganan sumas estratosféricas, cuando Carlos Slim y otras 10 grandes familias mexicanas han aumentado su riqueza, su fortuna en los últimos 12 años de una manera escandalosa. En el año 2000, Slim más las otras 10 familias mexicanas que entraban a la lista de Forbes, digamos los Azcárraga, Salinas Pliego, Cemex, Lorenzo Zambrano, tenían 12,000 millones de dólares entre todos de fortuna. Ahorita tienen 140,000 millones de dólares entre Azcárraga y todos los demás, perdón, entre Carlos Slim, Azcárraga y todos los demás. Es una cifra escandalosa y ahí no se cuestionan esos privilegios y sin embargo pareciera que lo de los maestros sí. ¿Qué veo yo? Que la protesta de los maestros podría declinar porque una movilización es muy desgastante, pero como dijeron, en la práctica no se va a aplicar.
creo que la salida más sensata para este y el resto de las reformas, lo que estamos viendo es un empuje de la clase gobernante de hacer de apretar más las tuercas en la política neoliberal, que según ellos es la salida de la crisis, pero son cambios tan importantes que ayer escuchaba yo a Marcelo Ebrard en una entrevista y decía, y tiene razón, en asuntos esenciales debería de consultarse a la población. En este caso, los maestros se debió haber negociado junto con ellos cómo construir un mejor sistema educativo y cómo ellos podrían ser mejor evaluados, porque ellos la van a llevar a la práctica. En lo que concierne a la reforma petrolera o hacendaria, en las otras, se debería haber consultado a la población, primero un plebiscito, un referéndum, una consulta pues nacional, para saber si los mexicanos estaríamos de acuerdo o no, por ejemplo, en abrir nuestros recursos a las corporaciones petroleras internacionales. Ahora, tiene que ver también con una estrategia política el hecho de juntar todas las reformas y que entre tantas protestas o pasando a la siguiente movilización se diluyan las anteriores. Porque digo, a lo mejor ahorita ya la movilización puede ser porque aumenta el alimento de mi perro o las rentas o las colegiaturas o tal. Entonces un montón de cosas que luego hacen que el ruido se distraiga, ¿no? O sea, que dejemos de lado a los maestros para otras cosas. O por lo menos reducen la capacidad de análisis, ¿no? O sea, no terminas de molestarte por una cosa cuando ya tienes la necesidad de revisar otra cosa para molestarte con la otra. Por supuesto que meter todo en paquete, lo vimos también aquí en Jalisco, ¿no? Funciona en la medida de que además políticamente todas estas reformas no se negocian porque convenzas a la oposición de que son positivas, se negocian en acuerdos e intercambios de favores políticos en todos los congresos, en los estados y en el federal. Entonces es más fácil en un solo paquete hacer todas las negociaciones y darle a cada quien lo que te está pidiendo que tener que estar cada vez negociando una reforma. Y te permite también pues, reducir de alguna manera el impacto que tiene en la población, porque al meterlas todas juntas la capacidad de análisis por supuesto que es menor. Claro, como eso que estamos viendo, que ahora vamos a tener que pagar el IVA por la renta. O sea, nuestra renta, los que rentamos, va a aumentar 16%. La hipoteca también, ¿no? Los intereses de las hipotecas y, como ya dijiste, las colegiaturas, el alimento de las mascotas. Brevemente nada más y quiero referirme… los chicles. Hacienda quiere que le demos a los chicles. Lo que decías y que Sonia contestaba hace un momento de si van a continuar o por qué las mete en paquete. Yo creo que hay una soberbia del actual grupo gobernante cuya cara visible es Enrique Peña Nieto, pero sabemos que detrás hay otros actores muy poderosos como Carlos Salinas de Gortari, políticos de peso, empresarios de mucho peso en este grupo gobernante. Hay una soberbia de pensar que con el regreso del PRI al poder llegó de nuevo la clase política que sí sabe cómo gobernar, que tiene la astucia, que tiene la experiencia. Y sabe lo que le conviene a cada mexicano. Exacto. También. Y la firmeza. Exacto, y la firmeza. Entonces, como que si tuvieran todos los escenarios tan controlados, y además como se echaron a la bolsa a la dirigencia del PRD y al PAN, en este Pacto por México pensaron, bueno, pues ya están todas las fuerzas políticas de acuerdo y van las reformas, y son las reformas las que el país necesita. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, que cada vez la brecha entre los partidos y la clase política de la sociedad es cada vez más amplia. Brevemente nada más, si nos miramos, yo creo, a diferencia de lo que dice Sonia, de que a lo mejor se confunde la gente y digamos como que se diluyen, yo creo que más bien estamos en un terreno de incertidumbre, no sabemos si van a crecer o van a declinar, pero si miramos el panorama en su conjunto, de verdad estamos en una situación social que no teníamos en muchísimos años. Por un lado tienes una autonomía consolidada de los zapatistas desde hace más de 20 años, la agresión del gobierno que no los ha doblegado, la contraofensiva, la represión que no los ha doblegado. Tienes cientos de luchas socioambientales que dicen algunos, pero yo digo de despojo y contra la represión de quienes defienden su territorio contra las mineras, contra intereses turísticos, las presas, los talamontes, el crimen organizado. La emergencia de las policías comunitarias en varios estados, especialmente en Guerrero y en Michoacán, responde a una situación muy, muy complicada. Y ya lo dijiste, hay razones para que ciertos sectores de clase media también salgan con este tipo de cambios que está proponiendo Peña Nieto, que también salgan probablemente a la calle. Yo más bien lo que veo es un escenario social descompuesto para el afán controlador y burocrático de decir, tengo todas las piezas del ajedrez controladas. Más bien hay múltiples molestias, múltiples rebeliones, múltiples resistencias a lo largo y ancho de todo el país que escapa al control del gobierno. Y creo,
no se trata de meterlos al control de una manera autoritaria, más bien de entender que hay una nueva realidad del país que ellos no están entendiendo, que están tratando de imponer de manera tajante. Es incluir a la gente y incluirla desde el acuerdo inicial, ¿no? Así es. No ya al final. Vamos a una pausa, después de la pausa seguimos comentando estos temas. Hay dos temas también de actualidad que tienen que ver con el pederasta Thomas White, que murió en Puerto Vallarta, y también lo que sucede en el Congreso del Estado, donde magia por negociación, ya decíamos en los congresos, salen limpias las cuentas de Aristóteles Sandoval y también de Enrique Alfaro. Eso platicamos. Y solamente un comentario, hay quien dice que a este panorama de incertidumbre se le está agregando, pues ni más ni menos que la posibilidad de que México no vaya al Mundial, pero de forma intencional, para que tengamos una cosa verdaderamente importante con que distraernos. Una pausa y regresamos.